Mi hermano me robó todo, me traicionó de la peor manera y ahora suplica mi perdón. Nunca pensé que mi propia sangre sería quien me traicionaría de la peor manera. Siempre escuché historias sobre hermanos que terminan peleados por dinero, por envidias o incluso por herencias, pero jamás imaginé que mi historia terminaría siendo una de ellas. Me llamo Daniel, tengo 35 años y hasta hace unos meses consideraba a mi hermano mayor, Javier, como mi mejor amigo. Crecimos juntos, pasamos por todo tipo de dificultades, y siempre creí que pase lo que pase, nos tendríamos el uno al otro. Pero estaba equivocado. Todo comenzó cuando hace unos años, con mucho esfuerzo, logré abrir mi propio negocio. No fue fácil, tuve que trabajar día y noche, ahorrar hasta el último centavo y hacer sacrificios que pocos estarían dispuestos a hacer. Finalmente, mi empresa comenzó a crecer y logré una estabilidad financiera que jamás había tenido antes. Me sentía orgulloso, pero nunca imaginé que esto despertaría algo oscuro en Javier. Mi hermano, en cambio, no tuvo la misma suerte. Perdió su empleo varias veces, acumuló deudas y siempre estaba en busca de una salida fácil. Yo intenté ayudarlo en varias ocasiones, le presté dinero, le ofrecí trabajo en mi empresa, pero él nunca lo tomaba en serio. Un día, se acercó a mí con una idea de negocio. Me dijo que tenía una gran oportunidad para invertir y que solo necesitaba un pequeño préstamo para ponerlo en marcha. Al principio, dudé. Ya le había prestado dinero antes y nunca me lo devolvió. Pero esta vez me prometió que sería diferente. Me mostró planes, contactos, me habló con tanta seguridad que terminé creyéndole. Le di el dinero. No era una cantidad pequeña, pero pensé que si con eso podía ayudar a mi hermano a salir adelante, valía la pena el riesgo. Pasaron los meses y nunca vi avances en su supuesto negocio. Cuando le preguntaba, siempre tenía una excusa: que los trámites se estaban retrasando, que necesitaba más capital, que todo estaba bajo control. Hasta que un día, descubrí la verdad. Mi hermano nunca invirtió el dinero. Se lo gastó. En lujos, en fiestas, en cosas que ni siquiera necesitaba. Había despilfarrado cada centavo sin siquiera intentar cumplir su promesa. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue la forma en que reaccionó cuando lo enfrenté. «Eres un egoísta», me dijo. «Siempre has tenido más que yo. ¿Qué te cuesta ayudarme?» No podía creerlo. No solo me había robado, sino que encima intentaba hacerme sentir culpable por ello. Me insultó. Me dijo que yo siempre me había creído mejor que él, que si mi empresa había tenido éxito, era porque tuve suerte y no porque me lo mereciera. Después de esa discusión, le dije que no quería volver a verlo. Pensé que ahí terminaría todo. Pero no. Javier decidió llevar su traición aún más lejos. No solo no me devolvió el dinero, sino que comenzó a difamarme con nuestra familia. Les dijo que yo lo había estafado, que me había hecho rico aprovechándome de él, y que ahora lo había abandonado cuando más me necesitaba. Lo peor fue que algunos de mis propios familiares le creyeron. Mis padres, en especial, me miraban con decepción, diciéndome que la familia siempre debe ayudarse. No importaba cuántas veces intenté explicarles la verdad, Javier ya los había convencido de que él era la víctima. Pero eso no fue suficiente para él. Cuando me negué a seguir dándole dinero, Javier tomó una decisión que lo llevó a cruzar un límite que jamás imaginé. Un día llegué a mi empresa y descubrí que alguien había intentado robar. Revisé las cámaras de seguridad y mi peor temor se confirmó. Javier había irrumpido en mi oficina en plena madrugada. Había tratado de forzar la caja fuerte, pero al no poder abrirla, simplemente destrozó documentos importantes y vandalizó el lugar. Fue un ataque de pura frustración. No tuve otra opción. Llamé a la policía. Cuando lo arrestaron, mis padres me suplicaron que no presentara cargos. Dijeron que estaba desesperado, que no sabía lo que hacía, que lo hiciera por el bien de la familia. Pero no podía seguir permitiendo que pisoteara todo lo que había construido. Javier pasó unas semanas en prisión preventiva, hasta que llegó el juicio. ¡Ay! Vi algo en su rostro que nunca había visto antes: miedo. Por primera vez, se dio cuenta de que había llevado su traición demasiado lejos, que ya no tenía cómo manipular la situación a su favor. Finalmente, con ayuda de un buen abogado, conseguí que recibiera una sentencia leve, pero suficiente para que entendiera que la vida no le iba a seguir dando segundas oportunidades. Cuando salió, intentó contactarme, pero lo ignoré. No podía seguir arriesgándome a que me hiciera más daño. Hoy, meses después, sigo reconstruyendo mi vida, pero con una lección aprendida. La sangre no siempre significa lealtad. Hay personas, incluso dentro de nuestra propia familia, que no dudarán en apuñalarnos por la espalda si ven la oportunidad. Javier sigue intentando hablarme. Dice que ha cambiado, que necesita una última oportunidad.
Pero yo ya no tengo nada más que darle. ¿Creen que alguien así realmente puede cambiar? ¿O es solo cuestión de tiempo antes de que vuelva a traicionar a alguien más? Primera actualización. Dios no esperaba volver, pero la historia está lejos de terminar. Pensé que después de todo lo que pasó, Javier desaparecería de mi vida, pero su sombra sigue presente. Algunas personas simplemente no saben cuándo parar, y mi hermano es una de ellas. Han pasado meses desde que salió de prisión, y aunque esperaba que hubiera aprendido la lección, lo que ha hecho desde entonces demuestra que algunas personas nunca cambian. Al principio, intentó acercarse con mensajes, disculpas vacías y promesas de que había cambiado. Hermano, dame una oportunidad, decía. Estoy en un mal momento, pero quiero arreglar las cosas. No respondí. Sabía que lo único que quería era otra oportunidad para aprovecharse de mí. Pero cuando vio que lo ignoraba, cambió de táctica. Comenzó a buscar el apoyo de mis padres otra vez, a decirles que yo era un insensible, que lo había dejado a la deriva, que sin mi ayuda jamás podría rehacer su vida. Y lo peor es que mis padres, en su infinita ingenuidad, volvieron a caer en sus mentiras. Una tarde, mi madre me llamó con la voz temblorosa. Hijo, Javier está muy mal, necesita ayuda. ¿No puedes al menos hablar con él? Le respondí con la misma pregunta que me hacía a mí mismo una y otra vez. ¿Cuántas veces más vamos a creerle? Pero eso no fue suficiente. Javier no se quedó solo con palabras. Decidió que si no conseguía mi ayuda por las buenas, lo haría por las malas. Una noche, mi empresa fue vandalizada de nuevo. Esta vez no intentaron robar, sino destruir. Rompieron computadoras, destrozaron escritorios, dejaron pintadas insultantes en las paredes. Las cámaras de seguridad captaron a un grupo de personas encapuchadas, pero una de ellas tenía una postura y una forma de moverse que me resultaba terriblemente familiar. Javier, llamé a la policía de inmediato. Esta vez no habría misericordia. Revisamos las grabaciones, presentamos la denuncia y en menos de 48 horas, Javier fue detenido de nuevo. Y aunque intentó negarlo al principio, cuando le mostraron la evidencia, se derrumbó. Pero aquí es donde las cosas se volvieron realmente retorcidas. En lugar de aceptar su culpa, intentó voltear la situación. En la estación de policía, frente a los oficiales, comenzó a gritar que todo esto era un montaje mío, que desde pequeños yo siempre había querido arruinarlo, que nunca lo había considerado mi hermano, que todo esto era una venganza personal. Por primera vez en mi vida, sentí lástima por él. No por lo que estaba viviendo, sino por la persona en la que se había convertido. Mis padres me suplicaron una vez más que lo perdonara. Mi madre lloraba. Mi padre se quedó en silencio con la mirada perdida. No puedes hacerle esto a tu hermano, repetían. Es tu sangre. Pero la sangre no es un boleto para la impunidad. Javier había cruzado todos los límites y no iba a permitir que siguiera destruyéndome. No retiré los cargos. Ahora está esperando juicio. Y sé que su sentencia será mucho más severa esta vez. Mis padres han dejado de hablarme. Para ellos, el verdadero villano soy yo, el que se negó a ayudar a su hermano. Pero si ayudar significa dejar que me arruiné una y otra vez, entonces prefiero ser el malo de esta historia. Los días han pasado lentamente desde su arresto. Mi madre ha intentado contactarme varias veces, pero no contesto. No porque no me importe, sino porque sé exactamente qué me va a decir. La misma súplica, la misma presión emocional. Es tu hermano, no lo dejes pudrirse en la cárcel. Pero ya no puedo cargar con los errores de Javier. Recibí un mensaje de un amigo en común. Me contó que Javier está completamente solo en la cárcel. Sus amigos lo abandonaron. Las personas que lo alentaban a seguir con su vida irresponsable se esfumaron en cuanto dejó de serles útil. Ahora está en el lugar que él mismo se construyó con sus decisiones. Lo curioso es que no siento satisfacción. No siento que haya ganado nada con esto. Lo único que hay es una profunda tristeza de ver en lo que se ha convertido mi hermano, en lo que permitió que la envidia y la avaricia hicieran con él. Me gustaría decir que hay esperanza, que tal vez esta vez aprenderá, que encontrará una manera de redimirse. Pero no lo creo. Javier siempre ha sido así, y me temo que siempre lo será. Hace poco, recibí una carta de él. No la abrí. No estoy listo para leer sus palabras, porque sé que cualquier cosa que diga solo traerá más confusión, más culpa, más recuerdos de lo que solíamos ser antes de todo esto. Tal vez algún día la abra. Tal vez nunca lo haga. Pero una cosa es segura. Esta vez no hay marcha atrás. En los últimos días, he pensado mucho en nuestra infancia. Javier no siempre fue así. Hubo un tiempo en que nos protegíamos mutuamente, en que éramos inseparables. Me pregunto en qué momento se rompió todo. ¿Fue cuando él comenzó a compararse conmigo? ¿Fue cuando sentí que debía ser su apoyo en todo,
cuando tal vez debía haberlo dejado encontrar su propio camino? A veces me atormenta la duda. ¿Pude haber hecho algo diferente? ¿Hubo un punto en el que todo esto pudo haberse evitado? Pero por más que analizo el pasado, no encuentro una respuesta clara. No sé qué será de Javier ahora. Quizás salga de prisión y trate de reconstruir su vida. O quizás vuelva a caer en los mismos patrones de siempre. Pero sé que ya no es mi responsabilidad. No puedo seguir arriesgando mi paz por alguien que nunca supo valorar lo que tenía. Tal vez algún día nos volvamos a ver. Tal vez nos crucemos en una reunión familiar, en una calle cualquiera. No sé qué pasará si eso ocurre. Pero por ahora, lo único que quiero es seguir adelante, sin el peso de su traición sobre mis hombros. Segunda actualización. Qué estúpido soy, no sé por qué sigo escribiendo esto. Quizás porque todavía hay una parte de mí que no logra entender cómo llegamos hasta aquí. Cómo pasamos de ser hermanos inseparables a extraños que apenas comparten el mismo apellido. Pensé que después del juicio de Javier, después de verlo caer por sus propias decisiones, mi historia con él había terminado. Pero no, aún hay más. Han pasado varios meses desde que Javier fue sentenciado. No fue una condena extremadamente larga, pero suficiente para que sintiera las consecuencias de sus actos. Durante ese tiempo, mis padres intentaron hablar conmigo en varias ocasiones. Mi madre en particular insistía en que debía ir a verlo, que al final del día seguía siendo mi hermano. Pero me negué una y otra vez. No quería saber de él. No quería volver a verlo. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Hace poco, recibí una llamada de un número desconocido. Al contestar, reconocí la voz de inmediato. Javier. Me costó unos segundos procesarlo. No sabía cómo había conseguido mi número, pero ahí estaba, hablando con una voz completamente diferente a la que recordaba. Sonaba cansado, derrotado. Daniel, solo quiero hablar. Colgué sin responder. No pasó ni un minuto antes de que llegara un mensaje. Por favor, escúchame. Sé que no merezco nada de ti, pero solo necesito que me escuches una última vez. No sé qué me impulsó a hacerlo, pero terminé aceptando encontrarme con él. Tal vez quería verlo por mí mismo, comprobar si realmente había cambiado o si solo era otro intento de manipulación. Nos encontramos en una cafetería poco concurrida. Cuando lo vi, apenas lo reconocí. Había perdido peso, tenía el rostro marcado por el estrés y las dificultades. Parecía una versión gastada de la persona que alguna vez conocí. Se sentó frente a mí, nervioso. Hubo un largo silencio antes de que hablara. Sé que no tienes ninguna razón para estar aquí, pero necesitaba decirte algo. No respondí. Solo lo miré, esperando. Me habló sobre su tiempo en prisión, sobre cómo había perdido a todos. Me dijo que, por primera vez en su vida, había entendido el daño que había causado. Que había pasado noches enteras recordando cada error, cada mentira, cada traición. Yo siempre pensé que me debías algo, Daniel. Que la vida había sido injusta conmigo y que tú tenías lo que yo merecía. Pero ahora sé que fui yo quien arruinó todo. No voy a mentir. Por un momento, sentí un nudo en la garganta. Pero no era suficiente. ¿Y ahora qué quieres?, pregunté finalmente. Javier bajó la mirada. Nada. No quiero dinero, ni segundas oportunidades. Solo quería decirte que lo siento. Que lamento todo. No supe qué responder. Me había imaginado muchas veces este momento, pero nunca supe cómo reaccionaría. Parte de mí quería creerle. Otra parte me gritaba que no cayera otra vez. Me levanté y le dije algo que incluso me sorprendió a mí mismo. Ojalá encuentres la manera de salir adelante, Javier. Pero esta es la última vez que hablamos. Él asintió lentamente, sin discutir. Lo entiendo. Me fui sin mirar atrás. Desde entonces, no he sabido más de él. Pero la historia no terminó ahí. Pocos días después de nuestro encuentro, mis padres me llamaron de nuevo. Esta vez no para pedirme que lo perdonara, sino para decirme que Javier estaba en el hospital. Había sido atacado en prisión y estaba en estado crítico. No sé qué esperaba sentir cuando escuché eso. Alivio, tal vez. O indiferencia. Pero la verdad es que sentí algo parecido al miedo. No miedo por él, sino por lo que significaba. ¿Y si este era su final? ¿Y si lo último que recordaría de nosotros sería esa conversación en la cafetería? Fui al hospital. No porque lo quisiera perdonar, sino porque necesitaba verlo una última vez. Cuando llegué, estaba inconsciente, cubierto de moretones y con la respiración pesada. Mis padres estaban ahí, aferrándose a la esperanza de que sobreviviera. Mi madre me miró con lágrimas en los ojos y me dijo: no importa lo que haya hecho, sigue siendo tu hermano. No respondí, solo lo observé, tratando de encontrar en ese rostro golpeado alguna señal del hermano que una vez tuve. Javier despertó unas horas después. Me vio de pie,
en la esquina de la habitación, y su expresión cambió. No fue de sorpresa ni de alegría, fue de resignación. «No tienes que estar aquí», murmuró. «No lo hago por ti», respondí. Hubo silencio. Luego, con la voz entrecortada, dijo: «Si no salgo de esta, solo quiero que sepas que lo siento de verdad». No dije nada. No podía, porque en el fondo, todavía no sabía si podía creerle. Esa noche, me fui del hospital sin despedirme. No quería quedarme más tiempo. No quería alargar algo que ya se había roto hace mucho tiempo. Pero en el fondo, algo me decía que esta no sería la última vez que escucharía su nombre. Ahora, Javier ha sido dado de alta. No sé qué hará con su vida, pero lo único que sé es que esta vez, realmente ha tocado fondo. Mis padres han vuelto a intentar mediar entre nosotros, pero ya no tengo fuerzas para seguir este ciclo de segundas oportunidades. Quizás algún día encuentre la manera de perdonarlo. O quizás nunca lo haga. Tercera actualización. Me siento destrozado. Pensé que esta sería la última vez que hablaría de Javier. Creí que después de verlo en el hospital, después de escucharlo decir que lo sentía, todo había terminado. Pero el destino, o quizás la vida misma, no es tan simple. Algunos lazos no se rompen solo porque queremos, y algunas heridas no cicatrizan aunque intentemos olvidarlas. Han pasado 6 meses desde la última vez que supe de mi hermano. La vida siguió su curso, y con el tiempo, el dolor comenzó a desvanecerse. Pero nunca desapareció del todo. Siempre estuvo ahí, en el fondo de mi mente, como un fantasma que se niega a irse. Hasta que, un día, el pasado volvió a tocar mi puerta. Era una mañana como cualquier otra cuando recibí una llamada de mi madre. Su voz estaba temblorosa, llena de angustia. «Daniel, es Javier. Él está en problemas otra vez». Mi primer instinto fue colgar. Ya había dado por cerrada esa historia. Pero algo en su tono, una mezcla de desesperación y miedo, me hizo quedarme en la línea. Javier había desaparecido. Después de salir del hospital, intentó recomenzar su vida. Consiguió un trabajo mediocre en un almacén. Alquiló un pequeño cuarto en las afueras de la ciudad, y por un tiempo, pareció que realmente intentaba cambiar. Pero la realidad es cruel con quienes ya han caído. Nadie confía en un hombre con antecedentes penales. Nadie le da oportunidades a alguien que ha quemado todos los puentes. Y cuando no tienes a dónde ir, es fácil volver a los viejos hábitos. Mi madre me contó que había empezado a frecuentar a gente peligrosa, buscando dinero fácil otra vez, endeudándose con las personas equivocadas. Me dijo que estaba bien, que tenía todo bajo control, sollozó ella. Pero hace días que no responde mis llamadas. No sé por qué lo hice, pero fui a buscarlo. Quizás fue la culpa, o tal vez el simple hecho de que, a pesar de todo, seguía siendo mi hermano. Revisé algunos contactos en común, pregunté en los lugares donde solía ir. Finalmente, encontré a alguien que lo había visto. En un barrio peligroso, en un edificio en ruinas. Cuando llegué, la imagen que vi me golpeó como un puñetazo en el estómago. Javier estaba ahí, tirado en un colchón sucio, completamente destrozado. Ojeroso, demacrado, con el cuerpo marcado por los golpes. Apenas me reconoció cuando entré. Sus ojos estaban vidriosos, como si estuviera viendo a través de mí. «Daniel», murmuró. Su voz era apenas un susurro. «No pensé que vendrías». No respondí. Solo me quedé ahí, mirándolo, tratando de entender qué estaba viendo. ¿Era este el hombre que solía ser mi hermano? ¿O solo un cascarón vacío de lo que una vez fue? Me metí en problemas, continuó. Tosió, y vi rastros de sangre en sus labios. Intenté salir de esto, de verdad lo intenté. No supe qué decir. No sabía si sentía lástima o rabia. No sabía si debía ayudarlo o marcharme para siempre. Pero entonces dijo algo que me congeló. «Me van a matar, Daniel». Mi corazón se detuvo por un instante. Miré alrededor del cuarto, la miseria en la que vivía, los restos de lo que parecía haber sido una pelea reciente. Era evidente que había cruzado la línea con la gente equivocada. Cerré los ojos, respiré hondo, y tomé una decisión que nunca creí tomaría de nuevo. Lo ayudé a levantarse. No dijo nada, no intentó justificarse. Solo aceptó mi ayuda, como si supiera que era su última oportunidad. No sé qué será de él después de esto. No sé si realmente cambiará, si aprenderá algo de todo esto. Pero lo que sí sé es que, por primera vez en mucho tiempo, siento que hice lo correcto. No porque lo merezca, no porque confíe en él, sino porque hay cosas que simplemente no podemos ignorar, no importa cuánto lo intentemos. Ahora, Javier está en rehabilitación. Esta vez, no por obligación, sino porque lo quiere de verdad. Mis padres han llorado de alivio, y por primera vez en años,
puedo ver un atisbo de esperanza en sus ojos. Yo sigo sin estar seguro de nada. No sé si este es un nuevo comienzo o solo un respiro antes de la próxima caída. Pero estoy dispuesto a esperar y ver. Los días pasan lentamente, y Javier sigue en tratamiento. A veces lo visito, aunque no hablamos mucho. Hay una brecha entre nosotros que parece imposible de cerrar. Algunas heridas son demasiado profundas, algunos recuerdos demasiado pesados para simplemente dejarlos atrás. Mis padres, por otro lado, actúan como si todo estuviera volviendo a la normalidad. Mi madre prepara su habitación en la casa familiar, como si después de la rehabilitación pudiera regresar y fingir que todo lo que pasó nunca ocurrió. Mi padre, aunque más callado, parece querer creer que todo mejorará. Pero yo no puedo ser tan ingenuo. No sé si Javier logrará cambiar. He escuchado historias de redención, pero también he visto demasiadas recaídas. No quiero estar esperando la próxima traición, el próximo error, el próximo golpe. Estoy cansado de vivir con esa incertidumbre. Hace unos días, Javier me dijo algo que me dejó pensando. No sé si algún día me perdonarás, pero si lo haces, quiero que sea porque lo merezco, no porque te sientas obligado. No supe qué responder. Tal vez, por primera vez en su vida, estaba entendiendo que las segundas oportunidades no se regalan. Se ganan. Muy cursi, pero es lo que siento ahora. Última actualización. A veces, cuando el silencio llena mi casa, me pregunto si alguna vez tuve un hermano. No en el sentido literal, porque sé que Javier existió, que fue parte de mi vida. Pero cuando intento recordar quién era antes de todo esto, me cuesta encontrarlo en mi memoria. Es como si el hombre que creció a mi lado hubiera desaparecido hace años, reemplazado por alguien que ya no reconozco. Han pasado 2 años desde la última vez que supe de él. Después de su rehabilitación, parecía que las cosas iban mejor. Mis padres estaban felices, convencidos de que finalmente Javier había cambiado. Consiguió un empleo estable, empezó a vivir en un pequeño departamento y hasta intentó retomar el contacto conmigo. No lo rechacé del todo, pero tampoco estuve dispuesto a abrirle la puerta como si nada hubiera pasado. Nos vimos un par de veces, siempre con una tensión en el aire que ninguno de los dos sabía cómo disipar. Pero la calma no dura para alguien como él. Un día, mi madre me llamó, llorando. Se fue, Daniel. Javier desapareció otra vez. Esta vez no fui a buscarlo. No pregunté dónde estaba ni con quién. No traté de encontrarlo en un barrio peligroso ni intenté salvarlo de sí mismo. Solo me quedé en silencio, sintiendo una extraña paz y una culpa insoportable al mismo tiempo. Mis padres lo buscaron durante meses. Al principio, lo llamaban sin cesar, recorrían los lugares donde solía ir. Después de un tiempo, las llamadas se hicieron menos frecuentes, las esperanzas comenzaron a desmoronarse. Poco a poco, incluso ellos empezaron a aceptar la posibilidad de que Javier simplemente no quería ser encontrado. Y luego, un día, apareció la noticia que ninguno de nosotros quería escuchar. El cuerpo de Javier fue encontrado en un motel barato, en una ciudad a cientos de kilómetros de donde vivíamos. Sobredosis. La policía dijo que estaba solo, sin identificación, sin pertenencias. Fue solo cuestión de tiempo antes de que nos localizaran como sus familiares. Cuando fui a reconocerlo, me costó trabajo convencerme de que era él. Estaba más flaco de lo que recordaba, con el rostro cansado, como si la vida se hubiera ido apagando en él mucho antes de su muerte. No sentí rabia, no sentí alivio, solo vacío. Mis padres quedaron destrozados. Mi madre no paraba de preguntarse qué pudo haber hecho diferente, cómo pudo haber evitado este final. Mi padre, siempre callado, simplemente se quedó sentado en silencio, con la mirada perdida, como si en un solo instante hubiera envejecido 20 años más. Yo no lloré. El funeral fue pequeño, casi insignificante. Pocas personas asistieron. No hubo discursos emotivos ni recuerdos felices compartidos. Solo una despedida silenciosa para alguien que, en el fondo, ya se había ido mucho antes de que su cuerpo lo hiciera. No sé si Javier alguna vez tuvo una oportunidad real de cambiar. No sé si, en el fondo, siempre estuvo destinado a terminar así. A veces me pregunto si fui demasiado duro con él, si debí haber hecho más. Otras veces, me recuerdo a mí mismo que nadie puede salvar a quien no quiere ser salvado. Lo único que sé es que no quiero vivir con la culpa de lo que no hice. Lo intenté. Lo hice más veces de las que cualquier persona razonable hubiera hecho. Y al final, Javier tomó sus propias decisiones. Yo ya no podía seguir cargando con ellas. Ahora, mis padres y yo hablamos poco. Nos vemos en algunas reuniones familiares, pero el tema de Javier es un fantasma en la habitación, algo que ninguno de nosotros quiere mencionar. Como si decir su nombre fuera invocarlo de vuelta a nuestras vidas. Tal vez, en otra vida,
Javier fue una mejor persona. Tal vez, en un universo alterno, él y yo seguimos siendo hermanos, seguimos riéndonos juntos, seguimos protegiéndonos el uno al otro como cuando éramos niños. Pero en esta vida, Javier es solo un recuerdo. Uno que intento no cargar como una culpa, sino como una lección.